Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Capítulo 5 de la primera epístola de Juan, dice así el versículo primero: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hasta aquí nada más. ¿Se acuerda que el domingo pasado decíamos al comienzo que la forma que razona Juan no es la misma que en la forma que razonamos nosotros o que razona Pedro? ¿Por qué? Porque él tiene una formación oriental, del cercano oriente, y entonces la lógica es un poco distinta. Y así como decimos cuando leemos una carta, por ejemplo, de Pablo, vamos subiendo escalones hasta llegar a la verdad, aquí vamos dando vuelta alrededor del tema hasta llegar al nudo. Ahora, el domingo pasado vimos la última parte del capítulo 4 y ya llegó al nudo. En el capítulo 5 lo que tenemos es las conclusiones finales, es decir, va a retomar todos los temas y va a afirmar las cosas que son destacables de cada una de las cosas que ha dicho. Comienza a resumir todo y confirma, suma algunos argumentos, cierra el tema y señala cosas que los cristianos tenemos que tener en cuenta, porque, bueno, es la síntesis de muchas cosas que ya ha dicho, y sintetiza subrayando lo que es el fundamento de la fe cristiana y lo que es las bases de la vida cristiana. Es decir, la fe tiene un fundamento, y de ese fundamento, y de que esté bien colocado ese fundamento, depende después la vida. Lo que usted cree va a marcar lo que usted es y lo que usted hace. Entonces, él comienza a hablar de la vida cristiana, pero también señala cuál es el fundamento de la fe. Ustedes recuerdan que cuando iniciamos la carta, en el primer capítulo, Juan define a la persona de Jesucristo, y él dice que es el punto de convergencia entre el mundo espiritual eterno, el mundo de Dios, y el mundo de los hombres, el mundo nuestro, el mundo temporal. Esto también lo afirma Pablo, mencionando lo que tal vez haya sido un himno de los del siglo I, cuando dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. Ahí empieza un pequeño poema que hace que pensemos que Pablo está transmitiendo un himno de aquella época. Ahora, si la gente cantaba esto, era porque era importante mantener ciertos principios de doctrina, y por eso no solamente estaba en la enseñanza, sino también en la liturgia. Jesucristo es el fundamento de la fe cristiana. El nombre de Jesucristo es una conjunción. Es decir, nosotros sabemos que el nombre Jesús designaba a la persona. Cuando
el ángel Gabriel se acerca a María, le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este es el nombre terrenal como el nombre que tenemos todos nosotros. Cuando Gabriel habla con José, le dice, y dará a luz un hijo, refiriéndose a María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiere decir que el nombre terrenal es Jesús. Pero aparece también la palabra Cristo. Cristo es la palabra Mesías del Antiguo Testamento, que al traducirse al griego es Cristo. Cuando nosotros decimos Jesucristo, estamos uniendo las dos cosas. Estamos uniendo la persona humana de Jesús y estamos diciendo que es el Mesías. Esto lo hace notar reiteradamente aquí Juan, que nosotros creemos en Jesucristo. Es decir, creemos que Jesús es el Mesías. Quiere decir que él está uniendo las dos cosas que son fundamentales para entender a Jesucristo. Que ese Jesús, hombre, que estuvo sobre la tierra, era el Mesías de Dios y mostró sus credenciales a través de todo lo que hizo. Todo el Antiguo Testamento habla de un Mesías que iba a venir. Y va señalando el nacimiento virginal, y va señalando el carácter, y va señalando la obra, y va señalando la muerte. Basta con que uno lea, por ejemplo, el capítulo 53 de Isaías, sin ir más lejos, ese capítulo 53, para que usted encuentre un retrato que se hace 700 años antes, 7 siglos antes, de lo que es el sufrimiento de Jesucristo. Quiere decir que todo eso fue preparando al pueblo para recibir al Mesías, al Cristo. Y cuando llega Jesús, entonces llegamos que en Jesús se cumplen las antiguas profecías. ¿Y qué es un cristiano? Todo aquel, y eso lo define Juan en el versículo primero que hemos leído, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Y entonces dice, es nacido de Dios. Ahora, era necesario aclarar esto, porque había muchos que se aprovechaban del movimiento cristiano. El impacto del cristianismo había sido muy grande en aquel tiempo, y había sido muy grande sobre todo en, por ejemplo, las clases más humildes, los esclavos, algunos decían es la religión de los esclavos, ¿no? Es decir, era un mensaje que llegaba a todas partes y que reunía a toda la gente. Si bien algunos señalaban es la religión de los esclavos, no podían negar también que hasta en la casa del mismo César había cristianos. Quiere decir que había una aceptación general donde se reunían todas las clases sociales, todas las personas en un movimiento que se extendió como una mancha de aceite por el Imperio Romano, en un momento en que las comunicaciones eran muy difíciles. El apóstol Pablo llega a decir, he llenado todo del Evangelio de Cristo. Y si cuando le habla a los tesalonicenses y le dice, ya no se necesita hablar nada porque toda la gente habla de lo que ustedes hacen, es decir, las iglesias eran iglesias activas, eran cristianos que llevaban el mensaje a otros, y lógicamente que había fuerzas que se mueven, ideologías que en alguna forma querían apropiarse de Cristo y querían apropiarse de esa gente. Siempre sucede así, ¿no? Siempre sucede así. Entonces había gente que, viendo el impacto del cristianismo y viendo la multitud de seguidores que tenía y viendo la dinámica del crecimiento que tenía la iglesia, querían hacer adeptos para su doctrina y en alguna forma querían incluir a Cristo. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de meditación trascendente, que dicen, bueno, no hay ningún problema, usted puede ser cristiano y hacer esto, pero no le muestran la raíz de este asunto, que es lo que vamos a ver en los miércoles próximos. Quiere decir que esto sucedía ya en el siglo I. Y apareció por allí, nosotros hemos hablado de los gnósticos, por ejemplo, que decían, sí, Jesús es el Mesías, pero el Mesías no podía morir, etcétera. Entonces quitaban la muerte. Pero aparece, en medio de todo esto, aparece un señor que crea toda una doctrina, es como una secta gnóstica, que se llamaba Cerinto.
Cerinto es famoso en la historia por todo lo que se ha escrito contra él, no porque haya dejado escritos él, sino porque hay una cantidad de manuscritos de los primeros siglos, primero y segundo siglo, contra la doctrina de Cerinto. Era una secta que se comienza a difundir a fines del siglo I, y esta carta se está escribiendo a fines del siglo I. Pero quiere decir que Juan tenía bien presente esta doctrina. ¿Qué era lo que enseñaba Cerinto? Cerinto se quería apropiar, como todo, se quería apropiar de la figura de Jesús. Y entonces enseñaba que Jesús había sido un hombre íntegro, que fue bautizado, y en el bautismo Dios señaló que en forma de paloma, recuerdan aquello que narran los evangelios, señaló que era el Mesías de Dios. Pero esa unción mesiánica, según él, lo abandonó en el momento de la cruz. Es decir, que el Cristo es el que está en el medio, entre el bautismo y antes de la cruz. ¿Por qué? Porque no es posible que el Mesías muera. Quiere decir que el Mesías no podía subir a la cruz, según él, ni podía sufrir. Y por supuesto que tampoco creía en la resurrección. Y Juan aclara esto, y entonces señala dos cosas. En primer lugar dice, Cristo es verdad que fue señalado, y él usa la palabra esta, señalado, en el agua, en el bautismo. ¿Por qué? El bautismo de Jesús marca el comienzo de su ministerio público. Lo primero que hace es bautizarse, es tentado y comienza el ministerio público. Quiere decir que llegó a la gente, que vino a la gente después del agua. Y él toma el agua como el símbolo de eso, el comienzo del ministerio de Jesús. Dice, vino por eso. Dice, recibió la aprobación del Padre en el Jordán, comenzó el ministerio público de Jesús. Dice, pero también vino por la sangre. Y en la palabra sangre sintetiza su muerte. Así como en el agua sintetiza el ministerio, en la sangre sintetiza su muerte. Él dice, hay que entender que vino este Jesús poderoso, que hizo milagros, y que nosotros vimos señalado por Dios en el momento del bautismo, pero que es el mismo Jesús que vino después de la muerte, en la resurrección. Vino por el agua, pero vino también por la sangre. Un poco ellos estaban señalando siempre y hablando, Cerinto señalaba el hecho de que vino en el agua, pero no en la sangre. Es decir, hay que quitarle la sangre. Y Juan le dice, no, mire, acá si usted quiere entender a Jesucristo, tiene que entenderlo como una totalidad. Es todo. Es el ministerio público, los milagros, todo lo que él hizo, pero es también la muerte y es también la resurrección. No le pueden quitar el hecho redentor. Y lo que querían quitarle ellos eran el hecho redentor. Ahora fíjense que esto fue algo, es una desviación muy típica. Los discípulos de Jesús, cuando lo seguían por el camino, ellos no querían que fuera a la cruz. Es decir, querían quedarse con la primera parte, nada más. Y Jesús tiene que luchar contra ellos para ir a la cruz, para que entiendan realmente que Él vino para redimirnos, no solamente para hacer milagros y para que pasemos 3 años de fiesta. Ellos ya querían dividir el asunto. Y ahora llegan también los que quieren dividir el asunto. Y Juan aclara en esta carta, no, mire, si usted agarra al Jesús que vino en el bautismo, tiene que entender que para tener a Jesucristo tiene que tenerlo todo. Tiene que entender también que ese Jesucristo es el que muere en la cruz, es el que da su vida en la cruz, es el que el Padre resucita. Y si fue aprobado en el agua por el Padre que señaló, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, dice, también fue aprobado por Dios en la muerte por la resurrección. Quiere decir, si usted cree en Cristo y quiere fundamentar bien su fe, tiene que creer en el Cristo total, en el Jesucristo. Por eso comienza el capítulo diciendo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es engendrado de él. Toda la vida cristiana parte de esta base, de que la persona de Cristo es indivisible. O usted toma todo o lo deja. O usted toma el ministerio y la muerte y la resurrección y tiene a Jesucristo o lo deja. Y él se da cuenta que ellos estaban dividiendo en ese momento a Jesucristo y la persona de Jesucristo es indivisible. Juan nos dice que en el bautismo estuvo el testimonio de la Trinidad.
Padre, Hijo, Espíritu Santo. San Agustín tiene una frase que es famosa en teología, que es: ve al Jordán y verás la Trinidad, ¿no? Él dice: ve al Jordán y allí vas a ver al Padre hablando, al Espíritu Santo descendiendo y al Hijo bautizándose. Se ve la Trinidad. Y él dice: y además hemos visto en el agua que comenzó un ministerio que ha sido maravilloso, espectacular, todo lo que usted quiera, y hemos visto también en la muerte que murió como ninguna otra persona murió y resucitó. Y entonces dice: tenemos todos esos testimonios, todos esos testimonios. Para los hebreos, cuando usted llevaba una acusación, tenía que tener 2 o 3 testigos. Habían llegado, esto está en el libro de Deuteronomio, habían llegado el momento en que 3 testigos se necesitaban para acusar a cualquier persona o para salvar a cualquier persona. Y él dice: mire, tenemos mucho más de 3 testigos. Mucho más de 3 testigos. Entonces, si Dios ha dado testimonio, y si los hombres vemos en nosotros mismos el testimonio por la transformación de nuestra vida, y si la resurrección de Cristo es algo que nosotros hemos palpado y hemos visto y todo lo demás, tenemos mucho más testimonios de que no se pueden separar estas 2 cosas. El fundamento de la fe es Jesucristo, Hijo de Dios y Mesías prometido. La conjunción es Jesucristo. Fíjese que al tomar estas 2 palabras y unirlas, al no quedarnos con el nombre simplemente terrenal de Jesús, estamos proclamando la base misma de la fe. Que la fe es que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, les dice: porque ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo. Para nosotros hacemos a veces, en nuestro lenguaje y por nuestras costumbres, indistintamente hablamos de Jesús y de Jesucristo como si fueran intercambiables las palabras. No son intercambiables. Una tiene un contenido humano, Jesús, y es real y es verdadero. Pero Jesucristo habla justamente de la trascendencia, de la obra. ¿En qué creemos? Creemos en Jesucristo, y ese es el fundamento de la fe. Quiere decir que ya en el final Juan nos dice: miren, afirme bien su fe en lo que cree. Y esto es muy importante, porque si tenemos un buen fundamento, la vida cristiana se desliza bien. El cristiano que pone su fe en Jesucristo, en el Jesucristo del Evangelio, reconoce en primer lugar su condición de pecador, reconoce la dependencia que tiene de Dios, reconoce el precio de la redención, reconoce que la salvación viene de Dios y no del hombre hacia Dios, y comienza una nueva vida. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar en el corazón, porque ha puesto un buen fundamento, un buen fundamento. Y muchos problemas en muchos cristianos en su vida cristiana es consecuencia de un mal fundamento, de un mal fundamento. Si usted coloca un mal fundamento, si usted toma en una forma equivocada la persona de Cristo, y si no la interpreta correctamente, el cristianismo puede transformarse en una fe que causa miedo. Y hay mucha gente que tiene miedo dentro de la fe cristiana. Yo he estado predicando en iglesias que usted ve que la gente tiene miedo. Está temblando por lo que le puede hacer Satanás, está temblando por los poderes espirituales, está temblando. Y usted dice: esto no ha entendido bien a Jesucristo. Tienen miedo. Tienen un miedo tremendo de ofender a Dios. Yo he estado en algunas iglesias donde he predicado, he hecho una broma y la gente no se atreve a reírse. No se atreve. Porque le han inculcado un sentido de sacralidad tan serio, ¿no? Que llegó el momento de que están manejados en el miedo, no en el temor a Dios, que es la reverencia que tenemos para las cosas de Dios, sino en el miedo. Bueno, es una falta de comprensión de la fe. Otros practican el aislamiento social. Es decir, si son cristianos, hacen un círculo cerrado como cristianos y no se relacionan con los de afuera. Y en algunos casos llegan hasta a separarse de su propia familia. Es una forma equivocada de entender la fe cristiana. El cristiano se relaciona con todo el mundo, el cristiano está en la sociedad, está con la gente, está con todos. No todos tenemos familias que son creyentes, pero no por eso los desechamos.
Quiere decir que el entender bien la fe cristiana es muy importante para que la vida cristiana se transforme en algo realmente de paz, de tranquilidad, de espiritualidad verdadera, y no caigamos en fariseísmos. ¿Cuántas veces tomando mal a Jesucristo usted encuentra que el Evangelio muestra siempre a Jesús luchando contra el fariseísmo? Porque si hay algo contra lo que Jesús luchó, pero abiertamente, y las diatribas más tremendas contra personas fueron contra los fariseos. Y usted llega a veces a grupos cristianos que leen el Evangelio y leen que Jesús estaba contra los fariseos, pero que ellos son fariseos, porque practican una fe farisea. Entonces hay una contradicción cuando no se entiende bien a Jesucristo. O fetichismo. Hay gente que me ha dicho, pastor, puede venir a mi casa porque tengo un cuadro ahí que creo que en eso me viene la mala onda. Mala onda. En todo caso, el cuadro puede ser lindo o feo, ¿no es cierto? Pero que un cuadro le traiga mala onda. Bueno, eso es fetichismo. Y hay gente que toma esto, el fetichismo, y empieza a tener miedo. Es una falta de enseñanza correcta del Evangelio, primero, enseñanza correcta del Evangelio. En segundo lugar, es una captación también, a veces equivocada, del Evangelio. Hay gente que quiere estar en el temor. Hay gente que se escapa de la libertad que está en Cristo para esclavizarse. Pues es un problema de él. Por eso es muy importante tener un fundamento sólido y saber uno en lo que cree. Juan presenta 3 marcas que caracterizan a un cristiano. Él dice, un cristiano es el que ha sido engendrado por Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, es decir, adquiere la genética de Dios. Este es un pensamiento que atraviesa todo el Nuevo Testamento. Si usted va a la carta de Pedro, por ejemplo, él dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Está diciendo, usted quiere nacer de Dios, aférrese a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre, y es la que le va a otorgar a usted la libertad en Cristo, lo va a guiar, va a ser el manual ideal para su vida cristiana. Quiere decir que lo primero es ser nacido de Dios. Segunda cosa que marca es, si es nacido de Dios, entonces ama a los hermanos. ¿Por qué? Dice, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, es una marca, manifestamos la paternidad divina en que amamos a nuestros hermanos. Y en tercer lugar, dice, en esto que conocemos, que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Quiere decir que él pone 3 cosas, aceptamos la dirección divina, somos engendrados de Dios y manifestamos el amor de Dios para con su pueblo. Estas 3 cosas funcionan simultáneamente y son intercambiables. Es decir, usted puede decir que si nacimos de Dios, amamos a los hermanos y guardamos los mandamientos. Pero también puede decir que si amamos verdaderamente a los hermanos es porque hemos nacido de Dios y porque guardamos los mandamientos. Y usted puede decir que si guardamos los mandamientos es porque amamos a los hermanos y porque hemos nacido de Dios. Lo que quiere decir que las 3 cosas, las 3 cosas están parejas y marcan el perfil de un cristiano. Lo que más nos preocupa de estas 3 cosas, seguramente, usted ya lo estará pensando, es guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos. Es decir, guardar aquellas cosas que el Señor mandó. Ahora, hay aquí una frase que pone Juan que es muy interesante porque él dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sabe qué quiere decir esto? No son pesados. No son pesados. Gravosos, viene la palabra gravedad, ¿no? Gravedad es peso. Bueno, dice, los mandamientos de Dios no son gravosos, no son pesados. No son pesados. El Señor Jesucristo un día conversando con la multitud, les criticó a los fariseos. Cuando no, Jesús cada vez que tenía oportunidad ponía en evidencia a los fariseos, ponía en evidencia. Pero sintetizó un poco en una expresión
¿Cuál era la causa de que él dijera esto de los fariseos? Y él dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es decir, que eran predicadores de cargas y cargas y cargas y pesos sobre la persona. Hasta tal punto que llega un momento que los mandamientos se hacen tan pesados que uno no los puede sobrellevar. Acá Juan nos explica, mire, los mandamientos de Dios, la relación de Dios es una relación de amor. Padre, hijos. Entonces los mandamientos no son gravosos, no son pesados. Los padres inteligentes que educan a sus hijos correctamente saben que tienen que poner reglas, que hay que poner reglas dentro del hogar, hay que poner reglas delante de la familia. Pero saben también que las reglas tienen que tener un límite, porque si no usted hace estallar a los hijos. Sí, no puede poner tantas reglas como para convertir a su casa en un cuartel militar. Entonces hay que saber poner el límite exacto, como para que haya reglas, pero que también haya una manifestación de amor. Y entonces se cumplen las reglas porque hay un clima de amor dentro del hogar y porque sabemos todos, que tenemos que vivir con cierto orden y que ese orden son las reglas que estamos poniendo. Pero de ninguna manera un hogar ordenado y un hogar con reglas y un hogar con disciplina es un hogar donde no hay amor. Es decir, es un hogar que se organiza así. Y Dios está diciendo, yo no soy el padre que coloca cargas que la persona no puede llevar. En la ley de Moisés, Moisés decía que el mandamiento estaba cerca de la persona. Dice, no lo puso Dios en el cielo como para que no lo puedas alcanzar, ni lo puso del otro lado del mar como para que tengas que hacer un esfuerzo sobrehumano. Está cerca tuyo el mandamiento. El mandamiento está al alcance del hombre. El Señor reúne un día a la multitud y les dice, llevad mi yugo sobre vosotros, mi yugo. El yugo, ustedes saben lo que era la carga que se ponía sobre el buey para que tirara del arado, el yugo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Inmediatamente dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Está diciendo, no les puse algo que los aplasta. Hay una serie de mandamientos que no están ni más allá de nuestra comprensión, ni más allá de nuestro alcance, ni más allá de nuestras fuerzas. No está más allá de eso. Había una iglesia allí en Corinto que se había desviado mucho de los principios de la fe. Se habían ido por cualquier lado. Y seguramente el apóstol escuchó que ellos dijeron, y la tentación ha sido demasiado grande, ¿no? ¿Qué es lo que dice siempre? Aquel que falla, fue muy grande, quiere decir que el yugo era muy pesado sobre la espalda. Y él dice, el apóstol Pablo les escribe y les dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No vino nada que sea una tentación que no sea humana, que no la pueda. Dice que no, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, tengo un Dios que me entiende, que me comprende, que conoce mis límites. Nosotros a veces no conocemos nuestros propios límites, Dios sí conoce nuestros límites. Y dice, hasta acá puede llegar. Y no va a dejar nunca que la persona sea tentada más allá del límite que Dios pone. En la carta a los Hebreos dice que uno tiene que recurrir al trono de la gracia de Dios para encontrar el oportuno socorro, que Dios está siempre presto a socorrernos. Y entonces concluye Juan todo este pensamiento diciendo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ustedes recuerden que en uno de los estudios anteriores que hicimos de esta carta, hablamos de la palabra mundo como el cosmos, como el orden, ese orden desordenado del mal, que lleva todas las cosas al mal. Y que un cristiano está en el mundo, está en la sociedad, pero resiste los órdenes corruptos de la sociedad.
Aquí él está hablando de esos órdenes corruptos de la sociedad. A veces el mal se multiplica tanto, como en nuestra época, como en nuestro mundo, se multiplica tanto que parecería, y toma formas tan diversas, que parecería que uno no puede hacer nada contra eso. Que hay tanta corrupción, que hay tanto mal, que finalmente hay que aceptarlo. Acá me dice, usted tiene el poder para vencer todo eso. No tiene por qué aceptar. Usted puede vencer todo eso a través de la fe. Los griegos tenían un mito, el mito de la hidra de Lerna. La hidra de Lerna era una serpiente que vivía en el lago de Lerna, que tenía muchas cabezas. Algunos dicen que tenía 9 cabezas, otros dicen que tenía 10 cabezas, otros dicen que tenía 100 cabezas. Pero el asunto era que cuando usted quería atacarla, y le cortaba una cabeza, donde usted la cortaba salían 2. Lo que quiere decir que ellos representaban ahí el mal invencible, ¿no? Es decir, esta serpiente está y por más que usted luche, usted le corta la cabeza, pero le salen 2 cabezas. Y a veces nosotros miramos la sociedad y nos parece que pasa eso, que cortamos una cabeza y salen 2, y cortamos 2 y salen 4. Y parecería que el mal se multiplica, parecería que el mal se multiplica. Que tiene muchas cabezas, que es como la hidra de Lerna, ¿no? Como aquel mito griego, que finalmente lo va a terminar Hércules, ¿no? Pero parecería que el asunto viene por ahí. ¿Y esto qué generaba? Generaba desesperación. Lo que ellos ilustraban era la desesperación. El que quiere luchar contra este mal se desespera porque no puede tener victoria, porque se multiplica el mal. Y a veces nosotros miramos la sociedad y vemos el mal cómo se multiplica y creemos que estamos frente a la hidra de Lerna, ¿no? Es decir, le vamos a cortar una cabeza pero van a salir 2 y esto crea desánimo, desesperación. Juan dice no tome ese camino. Juan nos habla de una victoria sobre eso. Usted mantenga su fe. Y va a ver cómo si usted mantiene su fe, esas cabezas no lo van a alcanzar. Y la cabeza que usted corte no va a volver a nacer. Es decir, es una visión totalmente distinta. Es vencer a la corrupción por medio de la fe, de la dependencia de Dios. Si yo voy con mis propias fuerzas a cortar las cabezas de la hidra de Lerna, voy a perder siempre. Pero él dice, esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. Y el cristiano tiene que creer y tiene que estar en el mundo. Hay que tener cuidado porque entre todas esas desviaciones de las que hablamos, surgió también la opinión, en muchos tiempos de la historia, ya en el principio, de que, bueno, para huir de la corrupción hay que irse de la sociedad, hay que hacer una comunidad aparte, hay que levantar una muralla, y esto habla de una debilidad en la fe. El cristiano tiene que vivir todos los días en esta sociedad, usted tiene que vivir todos los días en esta sociedad, tiene que tomar el colectivo, tiene que tomar el tren, con todos los problemas que esto tiene que discutir con gente, tiene que encontrarse con todo. Pero uno tiene que tener ese aplomo y esa confianza de la fe. Y tiene que saber que va a tener triunfo sobre todas estas cosas. Cuando la fe es real, es verdadera, cuando nos hemos realmente entregado al Señor. Por lo tanto, Juan nos plantea esto, que es lo fundamental. Mire, tenga una fe sólida puesta en lo que debe creer, que es Jesucristo. No divida el asunto, tome la totalidad de la persona de Cristo. Y sobre esto comience a edificar una fe sólida sobre el fundamento de yo tengo la genética de Dios porque he sido engendrado de Dios. Voy a ajustar mi vida a los mandamientos de Dios, que no son gravosos ni pesados. No son gravosos ni son pesados. Eso va a generar un clima de amor con los que tengo alrededor mío. Un clima diferente. Y todo eso me va a llevar a tener victoria. Victoria sobre las cabezas de la hidra que intentan atacarme. Un cristiano está siempre en lucha, pero sabe que la victoria que vence es la dependencia del Señor. Esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.